El mundo como voluntad y representación, 1818. Por Arthur Schopenhauer. Libro primero. Primera consideración, la representación sometida al principio de razón, el objeto de la experiencia y la ciencia. Página 48. Parágrafo 11. Los sentimientos no son abstracciones. En este sentido, el verdadero opuesto del saber es el sentimiento, cuya dilucidación hemos, pues, de acometer aquí. El concepto designado por la palabra sentimiento tiene un contenido meramente negativo, en concreto, que algo presente a la conciencia no es un concepto, un conocimiento abstracto de la razón, sea lo que sea aparte de eso, cae bajo el concepto de sentimiento, cuya esfera desmesuradamente amplia abarca así las cosas más heterogéneas, sin que comprendamos nunca cómo coinciden hasta que no nos damos cuenta de que solo concuerdan en ese respecto negativo de no ser conceptos abstractos. Pues en aquel concepto se encuentran tranquilamente unidos los elementos más diversos y hasta dispares, por ejemplo, el sentimiento religioso, el sentimiento del placer, el sentimiento moral, el sentimiento corporal como tacto, como dolor, como sentido de los colores, de los tonos y sus armonías y desarmonías, el sentimiento de odio, de repugnancia, de autocomplacencia, del honor, de la deshonra, de la justicia, de la injusticia, el sentimiento de la verdad, el sentimiento estético, el sentimiento de fuerza, de flaqueza, de salud, amistad, amor, etc. Entre ellos no hay ningún elemento común más que el negativo de no ser ningún conocimiento abstracto de la razón, pero eso resulta ser lo más llamativo, cuando en aquel concepto se incluye incluso el conocimiento intuitivo a priori de las relaciones espaciales y el del entendimiento puro en su totalidad, y, en general, de todo conocimiento, de toda verdad de la que se es consciente solo de forma intuitiva pero que todavía no se ha depositado en conceptos abstractos, se dice que se siente. A modo de ilustración, quisiera aportar algunos ejemplos tomados de libros recientes, ya que son pruebas sorprendentes de mi explicación. En la introducción a una edición alemana de Euclides recuerdo haber leído que en geometría a los principiantes hay que hacerles trazar todas las figuras antes de pasar a las demostraciones, ya que entonces sienten la verdad geométrica antes de que la demostración les proporcione el conocimiento completo. Igualmente, en la crítica de la doctrina moral de F. Schleiermacher se habla del sentido lógico y matemático, p. 339. Y también del sentimiento de la igualdad o diversidad de dos fórmulas, p. 342, además, en la Historia de la Filosofía de Tennemann, volumen 1, página 361, se dice, uno siente que las inferencias engañosas no serían correctas aun cuando no se pudiera descubrir el fallo. Mientras no se considere ese concepto de sentimiento desde el punto de vista correcto y no se le reconozca ese carácter negativo, único esencial a él, habrá de dar continua ocasión a equívocos y disputas debido a la enorme amplitud de su esfera y a su contenido meramente negativo, unilateralmente definido y sumamente pobre. Puesto que en alemán tenemos también la palabra sensación, Empfindung, de significado bastante análogo, sería útil reservarla para el sentimiento corporal como una subespecie de aquella. Sin duda, el origen de aquel concepto de sentimiento, tan desproporcionado respecto de todos los demás, es el siguiente: todos los conceptos y solo conceptos son lo que las palabras designan, existen únicamente para la razón y nacen de ella, con ellos nos encontramos, pues, en un punto de vista unilateral. Pero desde él, lo que se halla más próximo se manifiesta claramente y se plantea como positivo, lo más alejado confluye y es considerado de forma puramente negativa. Así, toda nación llama a todas las demás extranjeras, los griegos llamaban a todos los demás bárbaros, los ingleses llaman a todo lo que no es Inglaterra o inglés continente o continental, el creyente llama a los demás herejes o paganos, el noble, roturiers o plebeyos, el estudiante, filisteos, etc. De la misma parcialidad, podría decirse que de la misma burda ignorancia por orgullo, por raro que pueda sonar,
Se hace culpable la razón cuando concibe bajo el concepto único de sentimiento cualquier modificación de la conciencia que no pertenezca inmediatamente a su forma de representación, es decir, que no sea un concepto abstracto. Como hasta ahora su propio método no se le había aclarado mediante un profundo autoconocimiento, ha tenido que expiarlo con equívocos y confusiones en su propio terreno, ya que incluso ha establecido una facultad de sentir especial y construido teorías sobre ella. TV escribe. Sentir, no es suficiente para saber. Y es que al día siguiente, bajo similares estímulos, puedo sentir de manera diferente. ¿Quién necesita razonar o ser un erudito para sentir? Siento frío pero no pretendo reflexionar sobre él y ahí acabaría el asunto, si es que la temperatura es incrementada o reducida.